Biografía de Petrarca. El escritor nació el 20 de julio de 1304 en Arezzo. En 1312 se instaló en Carpentras, donde aprendió humanidades con el profesor toscano Convenevole da Prato. Pasó toda su juventud en la Provenza, asimilando la lírica trovadoresca, y empezó a estudiar Derecho en Montpellier en 1316. Con la muerte de su padre, volvió a Provenza y el 6 de abril de 1327 vio a Laura, quien idealizaría en sus poemas. Más adelante en su vida tuvo dos hijos, Giovanni y Francesca. El 19 de julio de 1374 muere en Arcua Petrarca, Padua, a la edad de 69 años. Características. En características tenemos 5 características principales. El tema poético central es el amor, los celos, la soledad y el sufrimiento. También tenemos que es influido por el amor cortés medieval, que se caracterizaba por la idealización de la dama y el desamor. Otra característica es la influencia también de los poetas clásicos latinos. Son frecuentes las referencias eruditas, los mitos amorosos, etc. También, desde el punto de vista formal, utiliza comparaciones, metáforas, antítesis y otros recursos para expresar los diferentes estados del amor. Y la última característica, que es que en cuanto a la métrica, el verso más utilizado es el endecasílabo y su composición principal es el soneto, aunque los poetas petrarquistas cantaban también al amor en églogas, canciones, odas y madrigales. El cancionero. El cancionero o cancionere en italiano es el nombre con que popularmente se conoce la obra lírica en vulgar toscano de Francesco Petrarca, entendido como vulgar, la concepción moderna de romance, compuesta en el siglo XIV y publicada por primera vez en Venecia en 1470 por el editor Vindelino da Hisparia. Sus características son: la obra, aunque compuesta de fragmentos, da rima esparse, debe ser unitaria. El hilo argumental del cancionero es la vivencia amorosa que se narra en primera persona. El tema es el amor e non solo. El cancionero se salpica con poemas a la amistad, políticos, morales, patrióticos o anecdóticos, que, al poder ser fechados más fácilmente, sirven para acentuar la progresión narrativa de la que se ha hablado en el punto anterior. El cancionero debe ser polimétrico, de modo que las formas métricas se correspondan con el estado anímico y el mensaje que quiere transmitir el poema en cada momento. La lengua del cancionero se caracteriza por la vaguedad y por la simplificación. El cancionero tiene influencia capital en dos aspectos de la métrica: el ritmo del endecasílabo y las formas estróficas. Se compone de 366 fragmentos, que son 317 sonetos, 29 canciones, 9 sextinas, 7 baladas y 4 madrigales, que tradicionalmente son divididos en dos partes: las rimas en vida de Madonna Laura y las rimas tras la muerte de Madonna Laura. Esta división, no obstante, se debe a los editores de la obra y no al propio Petrarca, y está sugerida tanto por el contenido como por el hecho de que en el manuscrito definitivo hay varias hojas en blanco en transcomposición. Soneto. En el soneto destacamos dos partes. 1. La naturaleza reflexiva del soneto. De entre toda la diversidad de la poesía del verso, cabe destacar una forma, una especie única, por su solidez y belleza. Si hubiese que destacar una sola forma poética de la literatura occidental, elegiríamos el soneto. ¿Por qué el soneto? ¿Qué tiene para ser inagotable? ¿Por qué es tan puramente poético? Para dar respuesta a estas preguntas, partiremos de una consideración básica en el análisis de las estrofas auriculares más frecuentes. Base de la
de la Patria, el profesor Juan Vittorio, de la UNED. En sus clases, el romance narra, el soneto reflexiona y las liras combinan narración con la descripción o reflexión. El soneto reflexiona, entre comillas. Esa palabra supone asomarse a un abismo de conocimiento en una teoría o, más correctamente, de teoría de los géneros literarios. Soneto, parte 2. El endecasílabo como expresión de la individualidad. Para hablar del endecasílabo, verso de arte mayor, hay que hablar primero del verso de arte menor, porque los versos largos sufren precisamente para contrastar o diferenciarse de los versos cortos. El verso de arte mayor es pionero de las andaduras de la lírica en su contenido etimológico, de lira, de poesía adaptada al canto en su estado primigenio. Trata fundamentalmente del amor, ya fuera en la Edad Media con las jarchas mozárabes descubiertas por Samuel Strem, o en canciones populares de la época romana, según el testimonio del obispo Juan. En efecto, la lírica, expresada tanto de manera popular como de una expresión de una sola persona, tiene como base el amor. Es el género de los sentimientos, tanto desde una óptica personal como de todo el género humano. En palabras de Estebanez Calderón, la lírica es el género caracterizado por ser cauce de expresión de subjetividad del ser humano, de sus sentimientos y emociones, al observarse a sí mismo y al contemplar el mundo en el que está inmenso. El amor platónico es la concepción filosófica de un amor sin lazos sexuales ni románticos que fue propuesto por el filósofo griego Platón. Esta idea fue expuesta en sus diálogos conocidos como El banquete. En el uso moderno, el término amor platónico tiene un significado y connotaciones que tienen poco o nada que ver con el concepto original de Platón. El amor no correspondido no refleja la concepción platónica del amor basado en la virtud. Referido a la literatura de Petrarca, su amor platónico y a quien escribe sus poemas es Laura, como por ejemplo en El cancionero. Juan Boscán fue un poeta y traductor español del Renacimiento. Es conocido fundamentalmente por haber introducido la métrica italiana, como el endecasílabo, y diversas estrofas como la octava rima, el terceto y el soneto, así como el petrarquismo en la poesía en castellano, junto a Garcilaso de la Vega. Además, tradujo al español El cortesano de Baltasar y Castiglione. Los 4 libros del cortesano, compuestos en italiano por el conde Juan Castellón y Agora, nuevamente traducidos en lengua castellana por Juan Boscán en Barcelona. Las obras de Juan Boscán y algunas obras de Garcilaso de la Vega están repartidas en 4 libros.